Si me deja pasar esa, ¿no? ¿Cuántas más hubieran sucedido? Y no éramos muy buenos nosotros, aunque éramos, pero teníamos nuestra tendencia, ¿no? Como a veces muchachos, como decimos, cabezones. Pero esa corrección me sirvió y me ayudó. Ahora, en ese momento que él me pegó, yo de momento sentí como un odio. Nunca en la vida lo había sentido hacia él. Yo decía, que desaparezca. Lo sentí dentro de mí. Después, en ver su amabilidad, su trabajo, cómo entendí que él criaba esos cerdos, los alimentaba, de ahí se iba en sudor a deshiervar, a sembrar, se levantaba bien tempranito. Le pedí perdón a Dios, porque él nunca se enteró de esto, ¿no? Entonces, yo no entendí prácticamente, porque aún era un niño, por qué él me corrigió de esa manera. Siempre el padre entiende por qué, pero siempre el hijo es el que va a llevar el beneficio. Amén. Nosotros siempre vamos a llevar el beneficio de la corrección de Dios. Hay cosas por las que yo pasé, incluso estando en este país, que me han servido como lección en la que Dios me corrigió para no volver a cometerla. Que si no hubiera sido así, qué desastre hubiera sido de mi vida. Entonces, es importante que entendamos esto. No menosprecies la corrección, la disciplina, porque Él como hijo nos corrige. Gloria al Señor. Nuestros sentimientos y nuestras quejas ante la disciplina desaparecerán si nosotros entendemos que está motivada por el amor de Dios, quien la ha ordenado para nuestro bien. Ahora, hay una cosa, sí podemos estar seguros, que el amor está tras la disciplina y nace del corazón de Dios. Y este es el punto que debemos considerar, que toda corrección y toda disciplina que recibimos como hijos de Dios llega por una de tres razones. Una de ellas es, y quiero que me busque rápido allí los textos, si quieren analizarlo conmigo, retributiva, como en el caso de David, que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Retributiva porque era en retribución a algo que se había cometido. Amén. Cometes una falta en la cual lo hiciste porque lo hiciste, ¿no? Porque una de las cosas nosotros que tenemos que valorar y que Dios valora, Dios tiene en cuenta como Dios justo que es y misericordioso es si nosotros hacemos las cosas deliberadamente. ¿Sabe que el pecado deliberado ante Dios tiene un mayor peso de justicia? Dios actúa más fuerte que si tú resbalaste, aunque puede ser pecado también. Recordamos que en nuestra teología pecar es errar al blanco, sea pequeño, sea grande, pero Dios en su inmensa misericordia, Él entiende cuál es tu debilidad y las cosas que hacemos premeditadamente. Incluso en la sociedad se valora mucho esto, ¿no? Cuando se comete un error premeditado, un crimen premeditado de día, lo premeditó, o quizás fue un acto de violencia, un acto que te saliste de ti mismo, ¿no? Una persona que estaba pasando por alguna crisis, por alguna situación, todo eso, ahora cuánto más Dios lo valora. Pero en este caso David cometió un acto premeditado. David tenía cientos de mujeres y concubinas, y se vino a fijar en una de sus capitanes, de su gente de guerra, de aquellos que le estaba sirviendo y que estaba precisamente en servicio, estaba en la guerra. Cuando dice que vio a Betsabé por la ventana y le agradó y se quedó con ella, estuvo con ella, la mandó a llamar, quedó embarazada, dijo, oh, tremendo lío que me he metido, ¿cómo le paso la mano a esto? Bueno, pues le paso la mano quedándome con ella, y como que queda que David, ¿cómo se llama? Urías Eteo, fue muerto por casualidad en la guerra, y mandó a Joab y le dijo, mira, ponme a este en la vanguardia y en las primeras filas, donde sabía que era un asesinato seguro. Y eso fue lo que hizo David. Tremendo pecado de David, ¿no? Y el hombre murió y él se quedó con la mujer y pensó que todo estaba bien y seguía como si nada, hasta que viene el profeta
Natán, gracias. El profeta Natán. Y le pone aquella comparación de aquel hombre que tenía aquella ovejita. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Todos lo han escuchado, ok. Entonces, y lo hace entender su pecado. Cuando dice, ¿quién fue el que hizo esto? El tal hombre que muera. Dice, ese eres tú, oh rey, que lo hiciste. Y Dios no pasó por alto este pecado. Y aquí está la disciplina retributiva de David. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y usted lee el contexto y lo va a entender. ¿Amén? Esta es una de ellas. Segunda, preventiva, como la que tuvo que soportar Pablo. ¿Qué le sucedió a Pablo? En 2 Corintios 12, 7 lo encontramos. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Fíjese que está hablando con relación a lo que pudiera ocurrir. ¿La grandeza de qué? De la revelación. Un hombre que tiene una revelación tremenda de la palabra de Dios. Incluso Jesús se la había revelado personalmente cuando iba camino a Damasco, y él podía enaltecerse en esto, pero le fue dado un aguijón. Y él entendió por lo que era. Fue bien sincero: en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exalte sobremanera. Y la palabra aguijón da la idea de dolor, dificultad, de sufrimiento, humillación, debilidades físicas, todas estas cosas. Aunque muchos de los eruditos han tratado de buscar cuál es el aguijón, cuál fue el aguijón de Pablo, pues no han dado pie con bola en eso, ¿no? Y yo pienso que ya en estas alturas tampoco. Algunos dicen que quizás fue la vista, porque Timoteo tenía que escribirle, y no creemos que sea eso. Quién sabe lo que era. Pero el aguijón de Pablo se atribuye a la actividad demoníaca permitida por Dios, pero controlada por Dios. Porque dice, un mensajero ¿de quién? De Satanás. Él sabía que esto venía de parte, Dios se lo permitía para que él tomara su lugar y entendiera que por la misericordia y la gracia de Dios él funcionaba, él actuaba, él vivía. ¿No es así? Hay personas que cuando tienen cierto don, usted lo ve con exaltación, ¿no? Con orgullo. Se creen que son los mejores, que todo tiene que girar alrededor de esa persona, y tiene que venir algo para que esa persona entienda que siempre estamos dependiendo de Dios. Y al mismo tiempo se le dio ese aguijón a Pablo para evitar que se volviera presumido a causa de ¿qué? De las revelaciones que había recibido. Ahora el aguijón de Pablo lo hacía depender más de ¿qué cosa? De la gracia, porque dice que la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, retributiva, preventiva y educativa, como en el caso de Job. Amén. Dios lo educó. Podemos ver acá que Job era un hombre íntegro, un hombre sabio, un hombre al que Dios mismo lo señaló entre sus hijos como uno de los mejores, pero todavía necesitaba educación, necesitaba conocimiento. ¿Me hago entender? ¿Se está escuchando bien en esta mañana? Amén. Y cuando Job pasa por toda esta prueba y toda esta disciplina, y no era retributiva, ni tampoco preventiva, porque Job no había cometido pecado, Job estaba bien delante de Dios, era íntegro, respetaba a Dios, tenía temor de Dios, como dice la Biblia, temeroso de Dios y apartado del mal. Después que él pasa por toda esta prueba, entonces vemos ese precioso capítulo 42, donde él expresa y dice, fíjese que conoció varias cosas. Número 1 dice, conozco que todo lo puede. Allí, aunque él sabía que era un Dios poderoso, pero entendió que todo lo puede. Hasta que él no sufrió la pérdida de todos sus seres queridos, de todas sus riquezas y aún de su salud, que prácticamente no había forma de que él pudiera ser restaurado en la salud. Científicamente en este tiempo hubiera sido destinado, este hombre está grave, este hombre no tiene solución, le queda tantos días de vida aún en este tiempo, pero sin embargo, por su fidelidad dentro de la disciplina, Dios lo levanta, lo restaura, y entonces dice, ahora es que conozco de verdad que Dios todo lo puede. Amén. Conoció lo siguiente, dice que no hay pensamiento que se esconda de Dios. Eso lo aprendió dentro de esta